Buenas tardes para todos, soy Nicolás Puentes y les voy a hablar de este estudio titulado Evaluación computacional de ligandos tipo Salen como posibles agentes farmacológicos en la enfermedad de Alzheimer. Este es un estudio hecho en conjunto con Diego Chaparro Gutiérrez de la Universidad de Melbourne, Arely Flores Gaspar de la Universidad Militar y Jorge Ali Torres de la Universidad Nacional. Vale, ¿por qué es importante el Alzheimer? Pues la OMS predice que hay cerca de 50 millones de personas que padecen de demencia en el mundo, de las cuales el Alzheimer cubre del 60 al 70% de estos casos. Vemos entonces que es una problemática global, es una enfermedad multifactorial y difícil de tratar. De hecho, no hay tratamiento en la actualidad que tenga una alta eficacia. Entonces vamos a mencionar dos características importantes del Alzheimer. La primera es la generación o deposición de placas seniles en el medio cerebral. Estas nacen de la proteína precursora amiloide que vemos aquí, que es una proteína integral de membrana, que cuando se degrada con la beta secretasa produce los monómeros del péptido beta amiloide o A-beta, los cuales se agregan en oligómeros, fibrillas y finalmente en las placas seniles que se ven en los cerebros de las personas con Alzheimer. La siguiente característica es la de los iones metálicos. Estos tienen una desregulación a nivel cerebral y nosotros nos vamos a centrar en el cobre ya que es el que presenta mayor toxicidad, ya que tiene una alta actividad redox y puede generar especies reactivas de oxígeno fácilmente. Nuestra propuesta entonces es el uso de ligandos tipo Salen, los cuales se sintetizan con una amina y un aldehído, normalmente salicilaldehído, que mediante una reacción de formación de iminas genera el ligando tipo Salen. Por ejemplo, podríamos tener esta amina aromática y salicilaldehído y generar este ligando tipo Salen de acá a la derecha. La nomenclatura que se sigue a lo largo de este estudio viene así. La amina, si esta es la amina 5 y este es el aldehído A1, genera el ligando 5A1, 5 por la amina, A1 por el aldehído. Bueno, los precursores considerados son estos de aquí. Las aminas van de la amina 2 hasta la amina 12 y los aldehídos van en grupos. Este sería el grupo de sustituciones alifáticas, el grupo de sustituciones halogenadas y este es un grupo de sustituciones varias. La finalidad de nuestro trabajo entonces fue considerar 50 ligandos tipo Salen con estos precursores y evaluar su potencial farmacológico para aplicarlo en la enfermedad de Alzheimer de acuerdo a cuatro aspectos clave, cuatro reglas. Entonces, la primera sería las reglas de 5 de Lipinski, que son reglas de amplio uso que pretenden dar cuenta a que el compuesto sea estable por su vía de administración oral y pueda cumplir su función biológica. Las reglas dicen que los donores de enlace de hidrógeno no pueden exceder los 5, que los aceptores de enlace de hidrógeno no pueden exceder los 10, su peso molecular no puede ser mayor a 500 Dalton y su coeficiente de partición octanol-agua no puede exceder las 5 unidades. Esto se hizo a partir de las estructuras 2D de cada ligando utilizando el servidor Mol-Inspiration Cheminformatics. Los resultados obtenidos se ven aquí en la tabla 1 y vemos que la mayoría de ligandos cumplieron las 4 reglas de 5 de Lipinski. Otro gran grupo cumplió solo 3 y hay un pequeño grupo que cumplió únicamente 2. Estos se encuentran como no aptos entonces y ocurre porque tienen un terbutilo en su estructura, lo cual hace que su peso molecular supere los 500 Dalton y además por su alta lipofilicidad hace que su log-P también exceda el límite requerido. El siguiente criterio es la permeación de la barrera hematoencefálica, la cual es un tejido que separa los vasos sanguíneos del fluido cerebral. Lo que se calcula aquí es el coeficiente de reparto a través de esta barrera. Entonces hay aproximaciones de cálculo como por ejemplo la desarrollada por Clark con estas 55 moléculas de estructuras variadas. Él utilizó estos algoritmos de cálculo de área superficial polar, PSA, y CLOP y MLOP para el coeficiente de partición octanol-agua. Sin embargo, como nosotros no contábamos con estos algoritmos específicos, nosotros utilizamos fue los de Mol-Inspiration, desarrollamos entonces esta ecuación con una regresión multilineal similar a la de Clark con estas mismas moléculas, pero con los algoritmos TPSA y MLOP de Mol-Inspiration. Obtuvimos esta ecuación y con esta se hicieron los cálculos que vemos acá a continuación. Estos valores bueno, primero esta gráfica se agrupa por grupos de aldehído precursor. Vemos acá, por ejemplo, el C1, el C2, el C3 y dividimos esto en una zona de excelente permeabilidad, una zona de pobre permeabilidad y una zona de permeabilidad media. Y vemos que la mayoría de los ligandos están en una zona de excelente permeabilidad o de permeabilidad media, por lo cual se predice que tienen una buena distribución en el cerebro.
El siguiente criterio que se tuvo en cuenta fue el potencial estándar de reducción, que se puede calcular mediante estos dos métodos. El método directo involucra el cálculo del delta de G de la reacción de acá arriba, que es una reducción directa del complejo. Luego se le resta el delta de G de reducción del electrodo estándar de hidrógeno y se divide por la constante de Faraday. Mientras que el método isodésmico involucra es esta reacción de aquí, la cual tiene un acople con un par de referencia, el cual se oxida, y también tiene en cuenta la reducción del complejo de interés. Entonces, lo que se calcula acá finalmente es el delta de potencial de esta reacción y se le suma al potencial de referencia experimental del complejo. Este método se utilizó para los complejos de interés, pero primero se realizó una calibración del método con el método directo, la cual les voy a mostrar aquí a continuación. Acá lo que se hizo fue un cálculo de la segunda energía de ionización del cobre, que es importante porque nos relaciona a los dos estados, cobre 1 y cobre 2, que son importantes para nuestro estudio, y se evaluó con 34 funcionales diferentes. Acá en el tiempo total de cálculo vemos que los cálculos que incluyeron el pseudopotencial LAN-L2 de Z para el cobre en su estudio, entonces tienen un menor tiempo de cálculo. Podemos ver que las barritas rojas son más pequeñas que las azules y las azules son las del cálculo full electron. Respecto al porcentaje de error, lo que vemos es que se organizó de forma ascendente y de esta forma los funcionales que se localizan al lado izquierdo de la gráfica son los que mejor describen al metal. Entonces, de esta forma, se escogieron estos 5 funcionales para el siguiente paso de la calibración, que es este de aquí. Se escogieron 14 ligandos con esferas de coordinación similares a las que nosotros tenemos en el estudio, y se hizo el cálculo del potencial de reducción con los 5 funcionales anteriormente mencionados. Lo que se encontró es que el funcional M062X es el que presenta el menor error, por lo cual el método de estructura electrónica escogido fue DFT con el funcional M062X, con la base 631 más GDP, y los pseudopotenciales LAN L2DZ para el cobre en los cálculos de frecuencias y LAN L2TZ para el cobre en los cálculos de corrección de single point para eliminar algunos errores de superposición de base. Se utilizó la solvatación implícita SMD con agua y todo esto se calculó utilizando el paquete Gaussian 16. Bueno, entonces los resultados que se obtienen para estos potenciales se pueden dividir en una zona antioxidante y redistribuidora. En la zona antioxidante tenemos los ligandos que tienen de aldehído precursor el C4, es decir, los derivados de piridina, y no tenemos ninguno en la zona redistribuidora. Sin embargo, y esto es importante, los aldehídos derivados de C5 y derivados de B2 son los más cercanos a estar aquí. Pero entonces tenemos que hablar de esta zona redistribuidora. El mecanismo propuesto para esto es que el ligando debe extraer el cobre de los péptidos a beta, ser capaz de entrar a la neurona y allí reducirse por los agentes reductores naturales, para luego liberar el cobre, supliendo la deficiencia de cobre neuronal que ocasiona la enfermedad, y luego salir al medio para volver a cumplir el ciclo. Como vemos, es importante tener una actividad redox controlada aquí, pero también como debemos asegurar que se libere el cobre reducido, tenemos que tener un cálculo de afinidades, y esto se hace teniendo en cuenta las reacciones de desplazamiento de agua de cada uno de los complejos de cobre. Luego tenemos también los betas de acomplejamiento, que serían las constantes de equilibrio, y finalmente lo que se calcula es este delta de G de aquí de las reacciones previamente mencionadas. Luego se le hace una corrección entrópica al agua y luego se hace una corrección de pH si es necesario. Finalmente se calcula la afinidad de esta forma que se tiene acá a partir del delta de G corregido. Los resultados los vemos aquí en esta tabla. Lo que se busca es que la afinidad de los ligandos por el cobre 2 esté entre 10 y 29.9. Tiene que ser mayor a 10 porque esa es la afinidad del beta amiloide por el cobre 2 y tiene que ser menor a este valor porque este es el valor del cleoquinol y se ha mostrado que tiene una afinidad lo suficientemente grande como para competir con metaloproteínas esenciales. Entonces, si vemos acá, nosotros teníamos en consideración como ligandos redistribuidores a los C5 y a los B2, pero los C5 tienen una afinidad muy baja y no pueden competir por el cobre con el beta amiloide. Entonces estos se eliminan y vemos que los demás tienen unas afinidades óptimas, porque resulta que es mayor a la del beta amiloide y además es mayor la afinidad en el cobre 2 que en el cobre 1, lo cual nos va a asegurar que va a liberar el cobre en la neurona posterior a su reducción. A manera de conclusión, tenemos que los mejores candidatos para
ligandos antioxidantes son los C4, es decir, los derivados de piridina, y ligandos redistribuidores son los B2 o derivados halogenados. Posteriores estudios se deben centrar en la sustitución de los anillos aromáticos de estas estructuras para modular las propiedades electrónicas y estéricas e incluso llevar estos ligandos B2 a la ventana de potencial que se requiere para ser considerados como redistribuidores. Muchas gracias a todos por su atención.